¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti. Donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. De la Miss Liber es un capítulo del libro de Prestigis Daemonum et Incantationibus Ace Beneficiis de Johan Wille, un médico y ocultista holandés. Este libro es conocido por su enfoque crítico hacia la persecución de las brujas en su época. En el capítulo de la Miss Liber, Wille argumenta que las supuestas confesiones obtenidas de las brujas a través de la tortura son inútiles, ya que considera que estos relatos son fabulaciones. Sin embargo, alrededor de la misma época, circuló un grimorio con el mismo nombre, de la Miss Liber, que no solo contradice a Wille, sino que también describe los distintos clanes de brujas. Según este grimorio, las verdaderas brujas evolucionaron a partir de unas criaturas sobrenaturales conocidas como lamias, y que en virtud de ese vínculo pueden estar en contacto con lo sobrenatural. Durante la Edad Media, la palabra lamia se refería específicamente a las brujas, pero el término es griego y mucho más antiguo. En los estudios del ocultismo, de la Miss Liber es visto como un texto que no rechaza lo sobrenatural en la brujería, sino que define un conjunto de creencias y prácticas, rituales y hechizos, que funcionan de manera sutil, muy lejos de las espectaculares transformaciones denunciadas por la Inquisición. Es importante mencionar que las opiniones y creencias sobre estos temas pueden variar ampliamente entre diferentes estudiosos y practicantes del ocultismo. Algunos pueden ver el trabajo de Wille como un importante documento histórico que ofrece una visión crítica de las prácticas de persecución de brujas de su tiempo, mientras que otros pueden estar más interesados en el grimorio de la Miss Liber y sus descripciones de las prácticas y clanes de las brujas. De la Miis et Pythonicis Mulieribus Liber, el libro de los clanes de brujas. De la Miis Liber es uno de los capítulos más interesantes del libro prohibido de Johan Wille, 1515 a 1588 de Prestigis Daemonum et Incantationibus Ace Beneficiis, el cual puede traducirse como sobre las ilusiones de los demonios, hechizos y venenos. Este libro desaconseja la persecución de las brujas y el capítulo de la Miis Liber en particular declara la inutilidad de las supuestas confesiones obtenidas mediante la tortura por considerar que estos relatos son fabulaciones. No obstante, alrededor de la misma época, circuló un grimorio con el mismo nombre, de la Miis Liber, cuyo nombre significa el libro de las lamias, el cual no solo desmiente a Wille, sino que además describe los distintos clanes de brujas. Las brujas forman parte del folclore desde tiempos inmemoriales. Todas las culturas antiguas les temieron públicamente, a veces condenándolas, otras siendo más indulgentes, y las reverenciaron en privado. Probablemente uno de los grimorios más raros que existieron, asegura que las verdaderas brujas evolucionaron a partir de unas criaturas sobrenaturales conocidas como lamias, y que en virtud de ese vínculo pueden estar en contacto con lo sobrenatural. Durante la Edad Media, la palabra lamia se refería específicamente a las brujas, pero el término es griego y mucho más antiguo. Lamia significa tragadora y proviene de la palabra laimos, garganta, tal vez aludiendo a sus atributos como vampiresa. De hecho, el antepasado más notorio y antiguo de las lamias es Lilith, aquel demonio femenino de las religiones mesopotámicas, presente en textos babilonios, acadios y sumerios, a quien se considera como la madre de los vampiros. De la Miis Liber describe minuciosamente los distintos clanes de brujas, así como sus campos de acción y poderes específicos. Por ejemplo, las Sage eran brujas que evitaban los compromisos satánicos que se dedicaban principalmente a los fines eróticos o amorosos de la magia. Se creía que los hechizos de la Sage eran muy poderosos, aunque algunos, vistos en retrospectiva, parecen un tanto inocentes. Uno de ellos, por ejemplo, consistía en el uso de la palabra mágica abigacitor,
la cual, utilizada apropiadamente, podía desatar los calzones de cualquier hombre o mujer. Las leñas son otro clan de brujas mencionado en este libro prohibido. Tenían una pésima reputación, ya que solían trabajar asesorando mágicamente a las mujeres que buscaban casarse con un hombre adinerado, al cual luego controlaban fácilmente. Sin embargo, podemos pensar que las leñas se ocupaban de estos asuntos mundanos para financiar sus verdaderos intereses, entre ellos, la nigromancia. En efecto, Delamis Liber sostiene que las leñas podían manipular a los espíritus de los muertos. Otro clan de brujas mencionado es el de las Estriga. Es interesante mencionar que Mircea Eliade explica que la palabra rumana estriga se convertiría eventualmente en estrigoi, la cual describe a una odiosa raza de vampiros. Al parecer, las estriga eran brujas que pasaban sus conocimientos de generación en generación por línea materna, tal es así que ninguna mujer podía convertirse en estriga si no nacía del vientre de una hermana, probablemente porque el rito iniciático consistía en la utilización ritual del saco amniótico. Según el Delamis Liber, dentro de las estriga existían algunas matriarcas singularmente poderosas. Las Mater Estriga poseían poderes sobrenaturales asombrosos, aunque cuesta encontrar la utilidad para muchos de ellos. Podían, entre otras cosas, provocar terribles enfermedades y curarlas, trepar por los muros como arañas, producir toda clase de disfunciones en la virilidad, convivir con lobos y hasta transformarse en ellos. Finalmente tenemos a las Strix, un clan de brujas que se remonta a la antigua Grecia. No eran brujas urbanas, vivían en pequeñas comunidades de mujeres aisladas de las aldeas. El libro prohibido sostiene que estas mujeres eran de naturaleza nocturna y se les atribuye el hábito de beber sangre en sus rituales, generalmente obtenida de viajeros y caminantes imprudentes que se adentraban en sus territorios en el bosque. Ahora bien, el Delamis Liber, que protegía la existencia de las brujas, coincide con Johann Wille en un punto. El demonólogo creía que todas estas historias de posesiones espirituales, vuelos nocturnos y extraños rituales en el bosque eran representaciones simbólicas de antiguos mitos. Una combinación de tradiciones folclóricas con fines más prácticos que espirituales. En otras palabras, Wille sostiene que las reuniones sabáticas realmente existían, pero que nada sobrenatural sucedía allí y que las confesiones de las brujas aludiendo a toda clase de hechos portentosos en realidad se debía a la tortura, la cual eventualmente hace que cualquiera confiese lo que el torturador quiere oír. Las brujas, afirma el libro prohibido, se dividen en clanes, algunos de ellos son como pequeñas comunidades aisladas y otros viven en las aldeas, integrados generalmente por mujeres solas y ancianas, conocidas como brujas solitarias, aunque con un bajo nivel de organización. En ambos casos, respondían ante el Ludum, que no es exactamente el sitio de reunión del Sabbat sino más bien las personas que asistían a la reunión, es decir, un coven, organización formal y unidad de trabajo en un lugar designado. La tradición folclórica sostiene que las brujas y hechiceros asistían a estas reuniones cabalgando en el aire sobre escobas o corriendo en manadas bajo la apariencia de lobos, lo cual, desde luego, es absurdo. Delamis Liber afirma que, una vez llegados al Ludum, a los recién iniciados se les asignaba un íncubo o un súcubo, los primeros regidos por Larimón y las segundas por Abrael, dependiendo de su género, que no es otra cosa que un maestro o tutor cuyo trabajo consistía en instruirlas en la práctica del culto. Hacia afuera, no obstante, estos elementos eran vistos como algo sobrenatural, pero en definitiva formaban parte de la organización del grupo. La autoridad máxima, aún por encima de las matriarcas de cada clan de brujas, era la Ludmia, a quien se le rendía pleitesía de diversas formas, algunas de ellas bastante desagradables, por ejemplo, entregándole cadáveres recién exhumados. A cambio, la Ludmia retribuía estos favores con pócimas, ungüentos y fórmulas mágicas para incrementar el poder de sus devotas. Johann Wille, así como otros autores de tratados demonológicos, consideraba que la creencia en la transformación de las brujas era una exageración, y sostuvo que esas metamorfosis se producían mediante una ilusión satánica. Delamis Liber coincide en el hecho de que estas transformaciones no eran reales en términos objetivos, sino simbólicas, lo cual no excluye el elemento mágico.
Algunos aspectos de la tradición de las brujas vertidas en Delamis Liber actualmente forman parte de la Wicca. Los clanes siguen vigentes, con muchas subdivisiones, así como parte de la organización original del culto. Ahora bien, Delamis Liber no rechaza lo sobrenatural en la brujería, sino que define un conjunto de creencias y prácticas, rituales y hechizos, que funcionan de manera sutil, muy lejos de las espectaculares transformaciones denunciadas por la Inquisición. De hecho, las brujas se consideraban a sí mismas practicantes, es decir, mujeres que constantemente perfeccionaban sus prácticas a través de la mediación, la alimentación, la astrología, el uso de piedras, colores, agua de luna y rituales cargados mágicamente, elementos que, en comparación con los vuelos nocturnos, parecen representaciones un tanto exiguas. Sin embargo, Delamis Liber define a la brujería en términos de energía. Cuanto más está la bruja en sintonía con los ritmos, ciclos y flujos de esa energía, más poder obtiene, así como la sabiduría necesaria para emplearla justamente, y todo eso se profundiza a lo largo de toda una vida de estudio y práctica. Es interesante cómo este libro prohibido confronta la visión tradicionalmente sesgada de la brujería y presenta una versión que se aproxima enormemente a la Wicca actual. Si bien poseían algunos aspectos verdaderamente oscuros, la mayoría de las reuniones de las brujas no tenían nada que ver con sacrificios e invocaciones satánicas, sino con la celebración sus relaciones con las fuerzas de la naturaleza y en ocasiones con la celebración de asuntos pertinentes al culto. De hecho, el Sabbat y el Esbat podían ser un espacio para celebrar una iniciación, pero también matrimonios y nacimientos. La mayoría de los Ludum no compartían los detalles de sus rituales con los no miembros. Esto hace que sea difícil generalizar sobre sus procedimientos. Algunos de ellos, dependiendo de las inclinaciones de sus integrantes, probablemente eran oscuros, pero nada hace suponer que esto haya sido la regla. Ciertamente no lo es con la Wicca. Los hechizos, la adivinación, los cánticos, todo eso formaba parte del Lulum, pero sus intenciones podían variar, y eso, para el ojo profano, era muy difícil de detectar. Digamos, entonces, que el Ludum finalizaba con el cierre del círculo mágico de forma inversa a su apertura, con la Ludmia agradeciendo y despidiendo a los elementos y deidades invocadas. Esto aseguraba que la energía generada durante el ritual fluyera completamente hacia el sitio donde se había originado en primer lugar y no se desperdicie en el plano. También ayudaba a que la bruja aterrizara firmemente en el plano físico después de volar por diferentes estados de conciencia. Por otro lado, las brujas que actuaban con intenciones, digamos, más oscuras, retenían esta energía en el plano físico y buscaban dirigirla hacia un objetivo definido. Naturalmente, Delamis Liber es solo un libro, en realidad, un opúsculo, y su intención no es abordar detalladamente todos los covens y clanes de brujas. No solo habría sido absurdo intentarlo en el siglo XVI, sino que la información no estaba disponible en ese entonces, ni siquiera para una autoridad dentro del culto. Cada Ludum era extremadamente reservado respecto de sus costumbres, que solo eran reveladas progresivamente a sus iniciados, de manera tal que los rituales, tradiciones y costumbres podían diferir notablemente entre dos grupos. En este contexto, Delamis Liber solo se propone establecer algunas diferencias generales entre clanes de brujas y no mucho más. Su título insinúa que fue escrito no por alguien con autoridad dentro de la brujería, sino más bien por alguien periférico, o tal vez por una iniciada de menor rango, ya que utiliza la palabra lamia, que durante toda la Edad Media era un término para referirse a las brujas en general, algo completamente opuesto a las intenciones del libro.